En 1898, mientras los Estados Unidos estaba invadiendo a la isla de Puerto Rico, Marie Curie descubrió el elemento radiactivo que llamamos radio. Ella dedicó su tiempo al estudio de sus propiedades y de las posibles aplicaciones. Al mismo tiempo, un hombre inescrupuloso de nombre William Bailey se dio cuenta que la gente estaba fascinada porque el radio irradiaba luz y también parecía producir energía. Él se hacía llamar doctor, aunque él no era un médico, y creó una compañía para mercadear un producto que él inventó que se llama Raditor. Ese producto no era otra cosa sino radio diluido en agua, o sea que era una bebida radioactiva. Y él la publicitaba como energía para la gente enferma y que tenía propiedades que podía curar muchos males. Él tenía un cliente adinerado de nombre Eben Byers que llegó a tomarse más de 1000 botellas de este producto. Pero cuando Byers murió y le practicaron una autopsia, encontraron que él tenía cavidades grandes en el cerebro y en el cráneo. O sea que murió por consumir este producto falsificado, este producto malo. Pablo también tuvo que luchar con gente inescrupulosa que tomaba sus enseñanzas y las torcían, y con esas enseñanzas torcidas le hacían daño a la gente. Y eso es lo que vamos a estudiar en el tema de hoy. Hola, querido hermano, ¿cómo te encuentras? Qué tragedia ese charlatán que... William Bailey, sí. Y que una persona con recursos cayera en esto. Así podemos caer cualquiera de nosotros en engaños acerca de la fe falsa. Sí. Oremos para que Dios nos ayude. Oremos. Ayúdanos, Señor, a discernir el camino de la justicia y de la fe verdadera. Que no seamos engañados por los Bailey de este mundo, por Satanás y los secuaces, sino que en el Evangelio y en la verdad bíblica estemos fundamentados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Vamos a comenzar el estudio de hoy sobre una pregunta que Pablo sabía la respuesta, pero él la hizo precisamente para contrarrestar los efectos de los engañadores. Romanos 5:20. La ley pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, Johnny, Pablo ha escrito en los capítulos anteriores acerca del pecado universal. Todos los seres humanos son pecadores. De la justicia de Dios, que Dios da su justicia para perdonar al ser humano, para atraerlo a su familia. Y entonces, él empieza aquí a explicar que está bien, el ser humano peca mucho, y entonces la gracia de Dios es más abundante que el pecado. Correcto, pero en realidad, Rafael, es cuestión de argumentar. Volvamos al verso para que veamos. Porque lo que Pablo está haciendo es argumentando. La ley pues se introdujo, pero él se está refiriendo a Moisés, y eso es mentira. La ley ya existía desde la eternidad. Y luego la segunda mentira es que sobreabundó la gracia cuando el pecado entró. La sobreabundancia de la gracia de Dios existía por la eternidad también. Pero él está argumentando para discutir y hace una alegoría, como que la ley fue inventada, porque lo que él está diciendo es como que al momento de darle a Moisés y escribirlo en las tablas de piedra, pues ahí Dios está diciendo, déjame ver qué les voy a ordenar. Déjame ver. Y ahí se lo inventó. Pero desde la eternidad y desde la creación, por ejemplo, ya estaba el sábado desde la creación. Sí. No se introdujo el sábado y el cuarto mandamiento en el monte Sinaí. Pero lo que Pablo está diciendo es un argumento legal. Es como quien hace una representación delante del juez y hace sus argumentos, que saca cosas de contexto y las pone de una manera para argumentar una línea de pensamiento. Y en ese contexto es que Pablo está hablando en Romanos, en el contexto de las cortes de
el imperio romano, trayendo esas metáforas al concepto del evangelio. Ok, Johnny, entonces Pedro, que tenía acceso a las cartas que escribía Pablo, no sabemos si a este pasaje en particular, pero algunas cartas de Pablo, él escribió advirtiéndonos del problema potencial. Vamos a ver lo que dijo Pedro en el último capítulo de su segunda epístola. Dijo Pedro: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas. Hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, aquí hay dos puntos importantes que discutir. Número uno, Johnny, es esas cosas difíciles de entender, porque lo cierto es que aún uno que tiene el beneficio de haber estudiado en la universidad temas de teología y todo eso, uno lee las cartas de Pablo y hay cosas difíciles de entender. ¿Por qué? Bueno, porque Pablo está escribiendo tomando su contexto en el Imperio Romano, particularmente la Epístola a los Romanos, y está traduciendo los conceptos del Evangelio que eran naturales para Pedro, que era un judío, y para Jesús, que habló para los judíos. Jesús no habló para los griegos y del Imperio Romano, Jesús habló para los judíos y utilizó metáforas y formas del idioma y contextualizaciones de Palestina. Pero Pablo lo hace para los romanos, para traer el Evangelio del Imperio Romano. Por eso es difícil. La situación ocurre que la cultura de las generaciones de la gente de los baby boomers, la gente de las generaciones, todos los que tenemos más de 40 años, yo tengo 60, pues nos podemos fácilmente asociar con Pablo. Pero los mileniales particularmente no se pueden entender con Pablo, porque su cultura no es semejante a la de ellos. Por eso es que es difícil. Y ese era el problema que hablaba también Pero entonces, Pedro. Entonces eso tiene implicaciones para nosotros, Johnny. Si el Evangelio hay que transmitirlo a las personas, hay una forma buena de transmitirlo y 1000 formas equivocadas. Exacto. Entonces, eso quiere decir que nosotros tenemos que ser sabios al compartir el Evangelio con las personas y hacerlo de tal forma que tenga sentido para ellos y que ellos se puedan relacionar con eso. Hablándole a una persona de hoy en día sobre la circuncisión, eso es totalmente equivocado. Perder el tiempo. Sí, eso es perder el tiempo, porque no tiene nada que ver con nuestra cultura, no estamos familiarizados con eso, no vamos a hallar, la gente no va a recibir ese mensaje, pero hablándoles a las personas, tal vez como Cristo enfocó los temas, con ejemplos cotidianos. Exacto. Del Evangelio, hablando de las experiencias personales, eso sí puede llamar la atención de las personas. El otro punto, Johnny, es que aquí dice que los inconstantes tuercen. Correcto. Tuercen, ¿no? Entonces, Pablo está consciente, Pedro nos advierte de eso, Pablo está consciente, y entonces por eso es que Pablo hace las preguntas para contestarlas precisamente por esa gente que tuerce las Escrituras. Vamos a leer la pregunta de Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bueno, esa es una pregunta que para una persona conversa, una persona que ama al Señor, le parece una ridiculez. Ninguno de nosotros va a abundar en el pecado para que haya más perdón de Dios. Eso no tiene ningún sentido. Nosotros somos del cuerpo de Cristo, estamos siendo santificados y sabemos que nuestra meta es precisamente todo lo contrario, disminuir el pecado en nuestra vida, aprender a obedecer mejor al Señor, a reflejar mejor el carácter de Cristo. Pero en el lenguaje de la corte tiene sentido, porque en el lenguaje de la corte lo que está diciendo es, tú puedes ir a
toda velocidad en todos los semáforos y te pueden dar todas las boletas de tránsito que te den, pero Jesús te va a perdonar porque la sangre de Jesús paga todas las boletas. Así que mientras más yo voy rápido y me gozo la velocidad y las boletas las paga Jesús, asumiendo que no va a haber accidente, ¿verdad? Entonces, en ese contexto tiene sentido, pero en el sentido de la relación con Dios que habla los evangelios, pues no hace sentido, porque yo no voy a ofender al que me ama. Correcto. Si tú me das amor, yo te devuelvo amor. Correcto. No te voy a dar una bofetada cuando tú me das una dona. Sí. Lo que hago es pedirte chocolate para comerme la dona. Sí. Sí, bueno, y eso sería el equivalente de ofender al Cristo en la cruz. O sea, si nosotros vamos a pecar porque Dios nos va a perdonar, entonces nosotros estamos ofendiendo la sensibilidad de Dios. Estamos siendo ingratos al sacrificio de Cristo. No hay relación, no hay compromiso personal, no hay cometido. Sí. Entonces, bueno, para nosotros los que gozamos del conocimiento de Dios y del don del Espíritu Santo, sabemos que nuestra conciencia nos dice a nosotros, no vamos a abundar en pecado. Al contrario, vamos a aprender a obedecer mejor. Y entonces, Pablo continúa sus argumentos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ok, Johnny, todos nosotros hemos oído la explicación del simbolismo del bautismo. Es bastante sencilla, bastante muy bien conocida, que el bautismo simboliza la muerte al pecado y salir del agua es la resurrección a una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Todo eso lo sabemos de memoria. Sí. Y es cierto, es cierto. Pero vamos a hablar de un tema que no hablamos muy a menudo y es el tema de que el bautismo es un rito que tiene su simbolismo y que en un sentido el bautismo, Johnny, es una actividad externa y como todo rito y toda actividad externa, como William Bailey, se puede falsificar. Oh, bien fácil. Se puede falsificar. En otras palabras, nosotros nos podemos bautizar por obligación, por conveniencia, por disimular algo que en realidad nosotros no somos. Entonces, un bautismo así no tiene ningún significado. Y por lo tanto, nosotros tenemos que entender precisamente lo que quiere decir el bautismo, yéndonos más allá de esa explicación que todos conocemos y que la mayoría de nosotros podemos repetir. Porque ¿de dónde salió la orden de bautizar? Pues viene de Jesús. Viene de Jesús. Y tiene un contexto. Hemos de entender que los judíos bautizaban y lo hacían para limpiarse de los pecados, porque en el contexto de la cultura judía el pecado es algo físico y habitaba en ellos en forma de inmundicia. Y antes de los rituales que se hacían en el santuario y algunos semanalmente los viernes, se daban su baño en unas... De hecho, esto se hace alusión en la historia de Jesús de la multiplicación del agua en vino. Y recuerdas las cántaras que Sí. usa. Dice que son cántaras de agua para los ritos. Y el rito era sumergirse en agua para bañarse, para bautizarse. El rito de purificación. Sí. Correcto. Que se practica hoy en día también. Correcto. Hoy Sí. en día lo hacemos como bautismo en el nombre de Jesús, Sí. pero no salió de la nada. Jesús lo tomó de las prácticas judías. Sí. Y eso es una bendición que Dios nos ha dado para que podamos tener físicamente la demostración de la aceptación de Dios. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta porque yo sé que este es un tema importante para ti. ¿Qué valor le daba Dios a los ritos vacíos? Pues aquí Isaías nos dice claramente, que lo hemos leído y lo leemos de nuevo y nuevamente, ningún valor tienen los ritos a menos que estén basados en una relación de amor. Es decir, los ritos es como decir que la novia y el novio se tomen una foto con la ropa de las bodas
y la pongan en un cuadro bien bonito en su casa y, estamos casados, pero nunca viven juntos y no se conocen ni hablan el uno con el otro. No tiene valor esa foto. No tiene valor, es una inmundicia. Sí. Y así nos dice Isaías, el capítulo 1, y me parece que tú querías que yo leyera nuevamente el verso 11, voy a leer uno solo. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos. Bueno, entonces yo pienso, Johnny, que eso es un tema muy importante, que como cristianos no podemos realizar ritos pensando que son soluciones mágicas a nuestros problemas espirituales. Nosotros nos acercamos a Dios y Dios nos recibe, pero hacer ritos para tender un puente entre Dios y yo, eso no tiene ningún valor. Dios no ve eso con agrado. Está hastiado. ¿Sí? Y esos ritos hoy en día incluyen discutir teología, y discutir teología dentro de la iglesia y con los que están fuera. Esa nunca es la manera de traer gente a Cristo. Usted no trae gente a Cristo discutiendo y ganando discusiones. Usted trae gente a Cristo hablando de su testimonio, del amor de Dios. Bueno, vamos a leer de dónde sacamos nosotros el bautismo, porque esto es un mandato de Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bien, Johnny, entonces aquí tenemos la raíz del problema, porque yo pienso que la mayoría de nosotros, o grandemente, no entendemos realmente lo que Jesús mandó a hacer. Jesús no mandó a bautizar. No. Vamos a comenzar por ahí. Eso es así. Jesús no mandó a bautizar, Él mandó a hacer discípulos. Exacto. Y hacer discípulos y bautizar, aunque están relacionados, no son la misma cosa. No. Y uno es un sustituto pobre del otro. Por ejemplo, bautizar es un acto de un momento que pone a la persona en una reunión de la iglesia, pero el discipulado es algo de toda la vida. Y requiere uno a uno, y constante uno a uno. Sí, requiere atención espiritual, requiere que la iglesia entera o grupos de la iglesia estén trabajando coordinadamente para discipular a esta persona. Y otra palabra que está relacionada con esta es enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El bautismo es una burla a lo que, un bautismo mal realizado, perdonen, un bautismo falsificado como William Bailey, es una burla a lo que mandó hacer el Señor Jesús. Cuando nosotros bautizamos a la carrera a personas que realmente no están entregadas a Jesús, o a niños que no tienen el concepto de lo que están haciendo, o a personas que realmente están en contra de su voluntad, entonces no estamos, si descuidamos la parte del discipulado, no estamos cumpliendo con el mandato de Jesús. La iglesia primitiva, Rafael, no bautizaba a nadie sino hasta después de un año de ser prosélito. Y después de ese año de ser prosélito, y en ese año, Rafael, tenían un montón de actividades que hacían con ellos, incluyendo sacarle demonios. Y había personas asignadas, diáconos o otros miembros de la iglesia, eran asignados a indoctrinar a cada prosélito antes de bautizarlo. Muy bien, entonces Pablo hace una pregunta. ¿Seguiremos pecando para que abunde la gracia? Él sigue contestando. Leamos lo que dice Pablo. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Johnny, aquí hay una exhortación que Pablo hace a utilizar la voluntad. En otras palabras, el ser adoptado en la familia de Dios, el tener fe, también implica que el creyente va a usar su voluntad, porque tenemos que tomar decisiones. Él dice, no reine en vuestros cuerpos mortales el pecado.
tomemos la decisión de expulsar el pecado de nuestras vidas. Eso es lo que él está diciendo. Correcto. O sea que allí se involucra, cuando él dice, vamos a pecar para que abunde la gracia. No, todo lo contrario. No reina el pecado en vuestras vidas. Es que nos da asco el pecado, porque cuando tenemos relación es como estar casado con alguien que usted ama. Y a mí me da tristeza cada vez que hago algo que mi esposa Clara, mi amada, se ofende o se siente mal. Y yo lo que deseo es reconstituir de nuevo la relación y volver a hacerlo correctamente. Y si subo la voz o discuto o no entiendo lo que ella pide o quién sabe cuántas de las muchas faltas que hay en mi vida, Rafael, soy muy malo, Rafael, ora por mí. Pues esas cosas que hago que ofenden, lo que yo quiero es rapidito restaurar. Sí. Y así es con mi Dios. Es un asunto de una relación personal. Si usted no siente eso, lo que usted necesita es pedir a Dios conversión, porque no hay conversión. Bueno, Johnny, entonces está el contraste, ¿no?, de lo que nos dice el bautismo, una vida nueva. Antes, si uno puede recordar la vida de antes de conocer a Cristo, uno no tenía esos valores que le inculca a uno las Escrituras y el ejemplo de Jesús y la comunión de los santos. Y uno pensaba que rienda suelta para todo, con precaución para evitar consecuencias, pero rienda suelta, especialmente en pensamientos y muchas veces en palabras. Ahora no. Pablo nos dice, usen la voluntad para que no reine el pecado en vuestras vidas. Y vamos a leer un pasaje del Camino a Cristo que nos ayuda a entender mejor. Lo que necesitas entender es la verdadera fuerza de la voluntad. Este es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre, el poder de decidir o de elegir. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios ha dado a los hombres el poder de elegir. Depende de ellos el ejercerlo. Tú no puedes cambiar tu corazón. Tú no puedes por ti mismo dar sus afectos a Dios, pero puedes elegir servirlo. O sea que en estas dos páginas que hemos visto, se enfatiza esa decisión que tenemos nosotros, porque el hacernos cristianos todavía nos da a nosotros la libertad, tenemos la responsabilidad de la libertad de escoger. Dios no nos fuerza a ser santos. La santificación no es impuesta, es exhortada, es estimulada. Y el foco no está en eso, el foco está en la relación. Sí, bueno, todo eso viene por la relación. Vamos a seguir leyendo el Camino a Cristo. Dios ha dado a los hombres el poder de elegir, depende de ellos de ejercerlo. Tú no puedes cambiar tu corazón, tú no puedes por ti mismo dar sus afectos a Dios, pero puedes elegir servirlo. Puedes darle tu voluntad. Entonces Él obrará en ti tanto el querer como el hacer de acuerdo con su voluntad. Bueno, y eso viene directamente de un verso en... Yo pensaba que era Efesios. No, Filipenses 1:6. Ok, el querer como el hacer. Correcto. O sea que Dios trata de estimular en nosotros el querer, pero tenemos que alar el gatillo. Nosotros tenemos que ceder a la influencia del Espíritu Santo, poner nuestra voluntad en cooperación con la influencia del Espíritu Santo. Y la última página dice, de este modo tu naturaleza entera será puesta bajo el dominio del Espíritu de Cristo. Tus afectos se centrarán en Él y tus pensamientos estarán en armonía con Él. O sea que todo, Johnny, el efecto o la intención del Espíritu Santo es la transformación del ser humano. Por eso, Johnny, es que el proceso de santificación es de toda la vida y por eso es que va a haber pecado. Porque el ser humano en su inconstancia a veces va a elegir caer en pecado, pero se levanta. Sí. Pero dice, Señor, yo no quiero hacer eso más, transfórmame. Y eso es precisamente
lo que Pablo nos anima. Fíjense cómo dice este versículo 14. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, el pecado no tiene que dominarnos, Johnny, porque estamos bajo la influencia del Espíritu Santo. Y eso de estar bajo la gracia es Filipenses 2:13. Okay. Porque Dios es el que en vosotros opera, dice mi versión de la revisión de Reina Valera de 1977. Dios es el que en vosotros opera tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es salvación. Eso es gracia. Sí. Bueno, esa es la transformación del ser humano. Pero entonces recordemos de que como todavía el alar el gatillo o el tomar la decisión está de parte nuestra, porque Dios no nos da empujones. Nunca. Dios nos atrae con amor. Con cuerdas de amor. Con cuerdas de amor. Dios nos atrae con la hermosura de la santidad. Y nosotros vemos eso y nos sentimos atraídos. Pero a veces el ser humano escoge lo que no es correcto. Y para esos momentos, cuando el ser humano escoge lo que no es correcto, tenemos este pasaje. Vamos a leer. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, Johnny, esto es un mensaje parecido al que dice Pablo, que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Traducido en las palabras de Juan, es que cuando el cristiano decide trágicamente pecar contra Dios, la gracia de Dios está allí para perdonarlo si el cristiano quiere el perdón. Amén. Sí. Rafael, y hay algo interesantísimo en el verso. Veamos el verso de nuevo. Él es la propiciación. La palabra en griego allí para propiciación es la palabra que la Septuaginta usa para la tapa de la caja donde estaban los 10 mandamientos. Esa era la tapa de la propiciación. En el arca del pacto. Y lo que literalmente quiere decir propiciación es cubrir. Entonces Jesús es el que encubre. Eso yo recuerdo cuando mi padre estábamos sentados a la mesa y había una ley muy estricta que había que comerse la comida. Todo lo que se servía en el plato había que comérselo, y había oportunidades en que no queríamos. Y mi mamá cogía el plato y lo escondía, lo cubría. Y así hace Jesús con nosotros. Él es el que cubre, Él es el que esconde, para que cuando Dios cuando veía a papi, decía, pues ya te lo comiste, te puedes levantar. Y así hace Jesús con nosotros. Lo cubre y ya nos podemos ir de la mesa. Amén. Y todos estamos sintiendo la influencia de que escojamos hacer el bien, nos sacrifiquemos para hacer el bien, invirtamos nuestras energías, nuestros medios para hacer el bien. Pero cuando pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Amén. Gracias, queridos hermanos, por acompañarnos en este estudio. Les deseamos muchas bendiciones de Dios. Amén.